La información que vamos a compartir con ustedes a continuación es el resultado de un trabajo que han hecho entre el equipo de psicología del Colegio Jefferson y el área TIC. Nosotros como colegio siempre estamos interesados en conocer las dinámicas y los entornos en los cuales se mueven nuestros estudiantes para poder aportar en su formación integral. Quiero que aprovechen espero que aprovechen este webinar y podamos contar con la colaboración de ustedes para seguir formando ciudadanos integrales, ciudadanos digitales y que de esta manera podamos cumplir con la misión institucional. Para ese efecto, hoy están con nosotros la psicóloga de preescolar Gisela Carvajal, la psicóloga de la sección junior Tania Aguirre, el director del área TIC del colegio, la psicóloga Diana Ruano de la sección preescolar y la psicóloga Catherine Chávez también de la sección primaria, las dos de la sección primaria. Entonces, ojalá esta información sea valiosa para aportar al crecimiento de nuestros estudiantes, sus hijos. Bueno, pues es un gusto compartir con ustedes este proceso en el que queremos sensibilizar a los padres de familia sobre el uso seguro y responsable de las TIC y especialmente de nuestro lugar como adultos formadores en los entornos digitales. Me gustaría entonces iniciar poniendo en contexto de qué se tratan las TIC y básicamente cuando hablamos de las TIC pues estamos hablando no solamente de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sino que también estamos hablando de gustos, de intereses, de acciones como producir, transferir, compartir información a través de Internet. Entonces allí empezamos a hablar de los celulares, los computadores, las aplicaciones móviles, las aplicaciones web, entre otros. En el Colegio Jefferson reconocemos pues que la sociedad ha cambiado y mucho de esto tiene que ver con las nuevas tecnologías. En ese sentido, el reto nuestro es poder acoger y enfrentar esta realidad y es por eso que consideramos que las TIC deben tener un lugar en la escuela, ya que hacen parte digamos, del momento de vida de nuestros estudiantes. Nuestra postura no tiene que ver con que sean buenas o malas, sino que tiene que ver con el uso que le demos. Y en ese sentido, quisiera hablar un poco acerca de lo que significa el aprovechamiento de las TIC, porque definitivamente las TIC tienen pues muchísimos beneficios y posibilidades. Vamos a ver en este video un ejemplo de lo que puede ser aprovechar las TIC hoy. Las TIC, un mundo de oportunidades por descubrir. En TIC, confío. Cuando hablamos de aprovechamiento de las TIC, hablamos también del significado del tiempo. Por ejemplo, mientras veíamos este video, se enviaron más de 4.1 millones se vieron más de 4 millones de videos en YouTube. Se enviaron más de 16 mensajes por WhatsApp. Eso, digamos que revela un poco cómo se han ido transformando las comunicaciones y en general la vida. De modo que las TIC nos ofrecen enormes posibilidades, podemos aprovecharlas y por supuesto en el colegio creemos que pueden favorecer los procesos de enseñanza, de aprendizaje y las comunicaciones también. Cuando nosotros le preguntamos regularmente a los estudiantes qué hacen en Internet, digamos que ellos nos cuentan un poco sobre los usos que hacen, tienen que ver con el entretenimiento, las comunicaciones, los aprendizajes, pero muchas veces sabemos que los padres de familia no están muy enterados de qué hacen sus hijos en Internet.
A continuación quisiera comentar con ustedes un estudio que hizo una empresa que se llama Internet World State, que habla acerca de qué es lo que hacen los niños y jóvenes en Internet en Colombia. Y digamos que este estudio está muy relacionado con lo que hemos ido viendo en nuestros estudiantes a lo largo de todos los niveles del colegio. En primer lugar, el estudio revela que 3 de cada 10 niños prefieren navegar en Internet que ver televisión. Y aquí estamos viendo que la televisión está perdiendo, digamos, aunque sigue estando en el primer lugar, está perdiendo un lugar importante porque Internet, digamos que permite acceder a programas en línea, series, etcétera. Y esto, pues, digamos que tiene unas transformaciones con relación a cómo se relacionan nuestros estudiantes con la información. Porque en Internet tiene la posibilidad de enlazar los contenidos, de perderse en la navegación, a diferencia de la televisión, que es un canal que transmite en una sola dirección. Colombia es el tercer país en América Latina que ha tenido el mayor crecimiento en el uso de Internet. Primero está Brasil y Argentina. Y digamos que esto es una cifra que revela también cómo pues el país en general está cambiando y las tecnologías tienen mucho que ver con estas transformaciones. Otro de los aspectos que revela la encuesta es que el 55% de los niños y niñas obtuvieron su primer celular a los 8 años. Nosotros aquí en el colegio hemos visto que esta cifra, en algunos casos, pues es desde más temprana edad, ¿no? Si bien es cierto, no todos los niños tienen un celular propio, a veces utilizan el de sus papás, lo que genera que ellos a veces se sitúen en una de las poblaciones con mayor incidencia en el descubrimiento de situaciones íntimas de sus padres y acceso a información inapropiada para los niños, ¿no? Entonces ahí hay un aspecto bien importante que debemos tener en cuenta con relación a cuando prestamos nuestros dispositivos móviles a los niños y qué tanto acceso tienen ellos a la información, porque si se trata del uso mecánico, pues los niños aprenden a utilizar estos aparatos en mucho menos tiempo que nosotros. Otro de los indicadores que revela la encuesta es que el 68% de los niños y niñas discuten con sus padres porque hablan demasiado por teléfono. Algunos niños nos dicen como, no, mi mamá trabaja todo el día y cuando llega a la casa sigue trabajando por celular. O mi papá trabaja todo el día, pero cuando llega sigue chateando en cosas del trabajo. Y ahí nos hacemos la pregunta en cómo nosotros estamos modelando para ellos pues el buen uso de las TIC, ¿no? Porque en el caso de los niños en preescolar, digamos que han manifestado muchos de ellos que sus papás pues hablan excesivamente o utilizan la tecnología ya en los tiempos digamos que están en casa. Otro de los puntos es que el 27% de los niños y jóvenes ya han conocido personalmente a sus amigos virtuales. Y esto, digamos que es un fenómeno que se está presentando. Digamos que la virtualidad o Internet es una esfera de lo público. Por lo tanto, ahí no solamente hay información, es un espacio de interacción social. Y esto quiere decir que podemos relacionarnos con otros, ¿no? Que podemos entrar pues en contacto con extraños, etcétera. Y este es un fenómeno que está dando con mayor frecuencia cada vez, y es que los contactos que se hacen a través de Internet luego, digamos, se citan para verse, y es una situación que no es ajena a nuestros estudiantes, como lo revelan estas estadísticas en Colombia. También el 60% de los niños reconoce que Internet los aísla de sus amigos reales. El 40% de los niños que participaron en la encuesta navegan más de 2 horas al día,
pero solo a la mitad de ellos sus papás les preguntan por las actividades que hacen mientras están en Internet. Y cuando hablamos con los estudiantes en el colegio y después de un proceso de indagación de los últimos 3 años, digamos en este punto en particular, hemos visto que esa cifra en el colegio es superior al 40%. Sin embargo, hemos tenido, digamos, una respuesta muy positiva y cada vez más vemos que hay mayor acompañamiento y pues precisamente ese es el que esperamos tener no solamente nosotros desde el colegio, sino también que pueda hacer un acompañamiento desde casa. Adicionalmente, el 80% de adolescentes entre 10 y 18 años navegan solos por Internet sin ningún tipo de supervisión. Y aquí muchas veces no dejamos que nuestros estudiantes e hijos salgan de la casa, digamos, a la esfera del espacio público, digámoslo así, análogo, pero sí a través de una pantalla. Entonces vale la pena tener en cuenta que nuestra responsabilidad como padres es igual de real en lo virtual. El 50% de los niños entre los 6 y 9 años de edad navegan solos. Y el segmento de consumidores más grande de pornografía en Internet son los niños y jóvenes entre 12 y 17 años. Hemos encontrado casos de nuestros estudiantes más pequeños que realizan búsquedas en YouTube o en los canales, digamos, de streaming y de videos sin acompañamiento. Y por supuesto se exponen al mar de contenidos que esta red social, que además es una red social pues que requiere de una mirada de un adulto siempre, porque ahí hay contenido de todo tipo, pues estén allí haciendo un acompañamiento. Además, los anuncios publicitarios, digamos que pueden permitir que ellos se pierdan en la navegación. Entonces ahí es donde hablamos que los padres tenemos una responsabilidad, no solamente, digamos, constitutiva, sino que hay una responsabilidad en el marco de lo legal, derivada pues de todos los actos que puedan cometer nuestros hijos en general, en lo público, en Internet, y en este caso los padres serán siempre responsables del daño causado o de los delitos cometidos por los menores, pues que provengan de la mala educación o de la falta de acompañamiento. Es importante allí tener en cuenta la corresponsabilidad que tenemos como padres de lo que nuestros hijos hagan en Internet, ¿no? Por esta y otras muchas razones, pues debemos acompañar a nuestros hijos mientras navegan en Internet y estar muy enterados en qué es lo que está pasando pues en torno a la red. Hay un estudio de una empresa que se llama Just One Click Away y ellos dicen que la mayoría de los niños y jóvenes entre los 8 y 16 años accede a pornografía a través de Internet mientras hace las tareas. Precisamente porque la publicidad y digamos que en general la industria de la pornografía pues tiene digamos, ellos han leído muy bien estos patrones y saben cómo llegar a la población digamos, de alto consumo y cada vez le hacen más el quite pues a las normativas y a los límites que se van fijando en línea. Y es por eso que hay que estar siempre, digamos, muy pendientes allí. De pronto asumimos que nuestros hijos están haciendo una tarea de ciencias naturales, una tarea de matemáticas, que están jugando, pero la verdad es que no necesariamente lo están haciendo y basta con presionar 2 teclas para cambiar de una pantalla a otra, ¿no? En ese sentido, pues vale la pena estar muy, digamos, informados de lo que está pasando, qué es lo que están haciendo nuestros hijos, con quién se están relacionando, para qué utilizan la tecnología. A veces no sabemos mucho de tecnología los grandes, pero el cibercuidado no tiene que ver, el autocuidado no tiene que ver con la esfera de lo tecnológico.
Entonces allí sí hay una palabra importante. En todo caso, esto sí nos pone, digamos, en un reto de poder explorar, conocer un poco más, pues, ese mundo en el que están viviendo, digamos, hoy nuestros estudiantes. Entonces ahora quisiera hablar de los riesgos asociados al uso de las TIC. Como les dije al principio, no tiene que ver pues con que sean buenas o malas. Uno con un cuchillo puede herir a alguien o también puede cortar los alimentos y preparar. Depende del uso que hacemos de él. Lo mismo con las nuevas tecnologías. Entonces los riesgos asociados al uso de las TIC, digamos que es muy importante que los tengamos presentes. Especialmente en este momento cuando somos 1/3 de la población mundial conectados a Internet. Es decir, definitivamente Internet entró en la sociedad y hace parte de la vida de la mayoría de las personas alrededor del mundo. Entonces, todos estamos conscientes de los riesgos asociados al uso de las TIC. Estamos también conscientes de los riesgos a los que están expuestos nuestros hijos, ¿no? Cuando hablamos de riesgos, empezamos a darnos cuenta de la existencia de la ciberdependencia. Y bueno, para hablar de ciberdependencia, quisiera ilustrar con este video de qué se trata la ciberdependencia. ¿Qué nos pasa? Mirarse a los ojos es tanto. Hay momentos que se van y no vuelven. Nos tenemos tan cerca y no nos vemos, no nos hablamos.
Todavía estás a tiempo. Si el tiempo no existiera, tal vez no me importaría. Muy bien. Este video representa muy bien de qué se trata la ciberdependencia. Y es un asunto que no solamente tiene que ver con los más pequeños ni con los jóvenes, tiene que ver con todos. Yo les pregunto, ¿qué pasaría si hoy, antes de, digamos, al salir de la casa, alguno se da cuenta que dejó el celular? ¿Qué pasaría, no? ¿Qué tanta dependencia, digamos, hemos generado de la... Si bien es cierto, las tecnologías nos facilitan las comunicaciones, me parece importante que nos hagamos la pregunta por qué tanta dependencia tenemos de las nuevas tecnologías y cómo nos están alejando o acercando a los otros. Porque en algunos casos nos acercan definitivamente. Redes sociales como WhatsApp o FaceTime permiten conectarse, ¿no?, en tiempo real. Esta misma videoconferencia es un ejemplo. Pero también cuántas veces pasa lo que vemos ahí en la pantalla, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto y también poder modelar para nuestros hijos el buen uso. ¿Ustedes saben qué es la nomofobia? La nomofobia es el miedo irracional a quedarse sin el teléfono, a no tener el teléfono, digamos, en la mano. Y nosotros lo vemos en los estudiantes también, digamos que hay una dependencia de la tecnología y hemos hecho desde el colegio muchos esfuerzos para poder formarlos a ellos. Hemos conversado con los estudiantes, desde las clases lo hemos hecho. Me gustaría que Tania nos pueda ampliar un poco pues todo lo que hemos hecho en bachillerato con relación a el buen uso de los celulares en el colegio. Bueno, digamos que en el colegio se ha tenido en cuenta el marco de la política de infancia y adolescencia, las orientaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las normativas de las redes sociales y obviamente desde el manual de convivencia, es decir, los menores de 13 años no usarán dispositivos inteligentes. En bachillerato, digamos que con la participación de los estudiantes del gobierno escolar, estamos trabajando en la integración de las nuevas tecnologías para el aprendizaje, de modo que ellos puedan hacer otros usos y aprovechar estas herramientas, porque creemos también que en la escuela deben estar presentes esos dispositivos con las medidas correspondientes, con la claridad también de que ellos puedan hacer uso de ellas, porque buscamos también hacer los ciudadanos del siglo XXI. Sí, ese trabajo, digamos, que se ha ido dando, pues de acuerdo a los fenómenos que hemos tenido que asistir, con el liderazgo de la rectoría, los coordinadores, el equipo de psicología y con la participación de los estudiantes. Y ellos mismos nos han, de alguna manera, dado un poco de algunas ideas. De hecho, en una conversación que tuvimos con ellos el año pasado nos decían, finalmente, ayúdenos. Porque es que es muy difícil estar en clase y que el celular vibre y no contestarlo. Ayúdenos. Y de ahí surgieron, digamos, unas estrategias bien interesantes, pero creemos que la apuesta está en lo formativo y no en la restricción, pues, de sacar los equipos del colegio. Es muy importante que nos preguntemos también, para los más pequeños, ¿no?, ¿qué aparatos tecnológicos estamos regalando a nuestros hijos, a nuestros niños? Y cómo estos aparatos también afectan la vida escolar. ¿Cuál es el límite que el colegio fija? Pero también, ¿cuál es el límite que como familia nos corresponde fijar? Entonces, me gustaría que Gisela pueda ampliar un poco más la información sobre cómo trabajamos esto en el preescolar.
Bueno, Mauricio, allí surge como una pregunta muy interesante que podría ser, ¿por qué buscar otros ofrecimientos a los más pequeños? Y allí es importante, en el marco de lo que hemos venido desarrollando durante esta oportunidad, el que es innegable que tanto la tecnología como los dispositivos tecnológicos son parte de la vida de nuestros niños desde los primeros momentos de sus vidas. Ya tenemos fotos del recién nacido con muy pocos segundos que se comparten en las redes sociales, a la familia. Entonces, desde el primer momento en que los niños llegan, ya están inmersos en este mundo tecnológico, son parte de la vida de ellos. Sin embargo, también es muy importante recordar cuáles son las conquistas que los niños están realizando durante esos primeros años de vida y que están relacionadas precisamente con la posibilidad de descubrir y coordinar su cuerpo, por ejemplo, así como la construcción de vínculos a través de la mirada y el contacto con otro igual a él. Estas conquistas son difíciles de lograr a través de la pantalla, por lo que es muy importante reconsiderar el tipo de ofertas que realizamos a nuestros hijos en los 7 primeros años de vida, dentro de los cuales es importante dar prioridad al encuentro con otros, a los juegos corporales y de construcción, a la posibilidad de correr en espacios abiertos, de solucionar conflictos porque queremos el mismo juguete o porque no se quiere jugar a lo que yo quiero jugar. Y definitivamente eso solamente se construye en el estar con otro. A través de la pantalla, estas oportunidades se ven disminuidas significativamente. Muy bien. Y bueno, otro de los riesgos asociados al uso de las TIC tiene que ver con el cyberbullying. Miremos este video para ilustrar un poco de qué se trata. Okay, Lindsay, you're up. Today I'm going to talk about Patty. Patty's best characteristics, she's stupid. Stupid and ugly. Everything she does is ugly. Watch her eat. Watch her stuff her face. Look at her. Greasy hair, dirty fingernails. It makes me want to vomit. Her dad doesn't work, they have no money. That's why she wears that nasty pink sweater. Everyone hates her, even the teachers, and they're supposed to like everyone. Get a life, Patty. Thank you. Muy bien. Pues como vemos en el video, el bullying cibernético o el cyberbullying es un tipo de agresión psicológica en la que se utilizan teléfonos inteligentes, internet y tecnologías digitales para publicar un mensaje, digamos, ya sea en imagen, en video, con el fin de molestar o insultar sistemáticamente a otra persona. No se ve de frente. Por eso la víctima pues no se da cuenta quién es ese otro que hay allí. Muchas veces se hace detrás de un anónimo o de un perfil falso. Y este tipo de situaciones no son ajenas pues en los adolescentes y niños que navegan en internet y que utilizan redes sociales virtuales. Quienes no dimensionan, ¿no? Lastimosamente, digamos que no logran dimensionar el impacto que puede tener lo que hacen en internet y cómo esa información se perpetúa allí. Además de tener en cuenta las consecuencias que pueden ser muy serias, terminando en algunos casos, como lo hemos visto en Colombia, en Cali mismo, pues en el suicidio de la persona que es acosada a través de un medio digital. Para evitar el ciberacoso es necesario que todos nosotros, los adultos que usamos diariamente internet, pensemos en primer lugar cuál es el uso que estamos haciendo de esta herramienta, que pensemos 2 veces antes de escribir algo y qué daño o qué impacto puede tener eso, qué puede ocasionar, qué puede salirse del control. Es decir, que primero pongamos en práctica a los adultos y que al mismo tiempo pues hablemos con nuestros hijos, con nuestros estudiantes sobre las consecuencias que puede tener sobre ellos mismos y sobre los demás pues este tipo de situaciones.
Adicionalmente, que si en algún momento son agredidos, pues que no duden en hablar con ustedes como padres, en hablar con nosotros. Inmediatamente pues vamos a poder intervenir y ayudarles en esta situación. Entonces, en el colegio digamos que hemos agotado esfuerzos en torno a este tema y quiero darle la palabra a Caterine para que nos amplíe un poquito de información al respecto. Bueno, como Mauricio lo acaba de plantear, para nosotros en el colegio es muy importante formar a los estudiantes para que se piensen las relaciones con los otros. Siempre los padres han escuchado desde que los niños llegan al preescolar cómo siempre estamos haciendo énfasis en lo importante que es el encuentro con el otro, cómo los niños aprenden a respetar al otro es relacionándose con el otro. Entonces siempre les hacemos propuestas que los lleven a pensarse, a tener una reflexión que sea permanente sobre cómo lo que ellos hacen en relación con el otro también les devuelve sobre quiénes son ellos mismos y cómo esas relaciones con los otros les permiten avanzar, crecer, pero también les plantean retos, porque pues relacionarse con el otro requiere necesariamente de un límite. Entonces los llevamos a que constantemente se estén pensando cuál es el límite en la relación con el otro, hasta dónde está permitido o es posible llegar con el otro dependiendo de la manera como se han establecido las relaciones entre ellos. Y esa es una reflexión permanente. Nuestro manual de convivencia pues plantea cómo poder abordar las situaciones en las que ellos se ven enfrentados, pero también hace énfasis en cómo es tan importante que ellos aprendan a vivir con el otro, sin dejar de lado que al relacionarse con el otro hay unas normas que tenemos que cumplir, tener en cuenta que el otro siente, que el otro está allí, que no todo lo que pensamos pues va a ser beneficioso para el otro, sino que tenemos que tener unos límites claros y viene de los adultos que podamos plantearles esas normas y esos límites. La invitación hoy es a que podamos estar en consonancia nosotros y ustedes como padres para que los niños construyan con claridad estas normas. Sí, y en ese mismo sentido, en el área de tecnología e informática, en todas las propuestas pedagógicas hay un componente que se denomina ciudadanía digital. Entonces también se aborda, digamos, todo el tema del cyberbullying, pero no solamente del cyberbullying, del sexting, de los riesgos que vamos a denunciar aquí y otros asuntos asociados al uso de TIC, los derechos de autor, la construcción de la identidad y digamos, en entornos virtuales, el respeto por la creatividad y los trabajos, digamos, ajenos, etc. También ayudamos a los estudiantes cuando somos enterados de situaciones de conflicto en entornos virtuales. Y con el equipo de psicología y con la oficina de mediación escolar en Junior, digamos que estamos permanentemente acompañando las situaciones pues de las que somos enterados. Lo que pasa es que en Internet la comunicación tiene unas características particulares, propias de la naturaleza del contexto. Entonces, con dificultad, digamos, podemos comprender que un texto escrito tenga un sentido cuando no escuchamos la voz, la respiración, la gesticulación, etc. Entonces, ¿sabemos distinguir entre un chiste, un insulto y una amenaza en Internet? Porque a veces una broma puede ser leída como un chiste, como un insulto, ¿no? Y es aquí donde queremos hablar de algo muy importante, que son los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp se han convertido en quizá uno de los canales más importantes para la comunicación de las personas en el mundo. Desde el colegio queremos hacer algunas recomendaciones a ustedes como papás para utilizar bien los grupos de WhatsApp. En primer lugar, determinar en un grupo cuál es el objetivo, ¿no? Si el objetivo es tratar asuntos del colegio o el objetivo es pues hablar de, no sé, del entretenimiento, de política, etc.
Evitar también en los grupos temas personales o particulares que no sean del interés de todos. Si ese es el caso, pues hablamos directamente con la persona a la que queremos enviarle el mensaje. Ser breve es importante también. Hoy en esta, digamos, sociedad de la información, nos llega información por redes, por WhatsApp, por muchos medios y a veces nos excede. El tiempo no nos da y es importante ser breve, ¿no? Hay personas que de pronto para saludar escriben como: hola, buenos días a todos, espero que tengan un buen día, que tengan muchas bendiciones hoy. Hoy amaneció un sol muy radiante y quería pues preguntarles a qué horas es la webinar. Digamos que podrían evitar ese mensaje tan largo porque no todas las personas en un grupo tienen el tiempo para leer. Entonces, ser breve y conciso en un grupo de WhatsApp es importante. Si consideran que alguien hace mal uso del grupo, pues díganselo, porque la verdad es que creo que todos hemos participado en grupos, o bueno, la mayoría, y siempre hay alguno que hace mal uso, ¿no? Hay que podérselo decir, ¿no? Y de esa manera se mejora la comunicación. No es necesario contestar todo. De pronto un papá escribe: hay reunión, recuerden el webinar. Entonces empieza Juan: sí, gracias, ok, guiño, tal. Y el celular se va a estallar de mensajes. Hay que identificar cuándo, pues, es importante contestar y cuándo definitivamente es un mensaje, pues, que no es necesario contestar. Esto es súper importante y quiero, pues, como hacer un poco de énfasis en esto. Y es que evitemos los rumores e intentemos erradicarlos del grupo cuando haya algún tipo de rumor. Si estamos desde un supuesto, ¿no? Es mejor validar la información y todo lo que tenga que ver con el colegio, pues podamos tramitarlo con las instancias correspondientes, ¿no? Porque en el grupo de WhatsApp pues no se va a resolver. Pero si lo tramitamos con el colegio, se puede tramitar y en ese sentido, pues estamos con toda la apertura, por supuesto, de escuchar las sugerencias, las recomendaciones y de mejorar en los procesos que no, pues que tengamos todavía retos, etcétera, ¿no? Pero es muy importante que puedan hablarnos, que no circule en los grupos de WhatsApp, digamos, que a veces se prestan para informaciones que no dejan en alto nuestro colegio, que no enaltecen la labor de los maestros del colegio, que ponen también en riesgo el buen nombre de los niños, y es importante pues que le demos un buen manejo a eso. Ojo con las 2 rayitas, porque a veces mandan un mensaje, aparecen las 2 rayitas y si el otro no contesta ya nos estamos enojando y todo eso. Muchas veces no consideramos a un otro que pues no sabemos cómo está de tiempo, ¿no? Entonces, a veces está bien configurar los chats de WhatsApp sin que otros sepan que uno lee, porque esto se ha convertido en un problema, ¿no? Entonces es importante eso. Recuerden analizar, por último, pues los tiempos que vale la pena estar conectado o no a Internet y no nos desconectemos de la vida. El siguiente riesgo es el sexting. Miremos este video que ejemplifica de qué se trata. Yo a ti te conozco. ¿Sabes? Al natural me gustas mucho más. ¿Quién es? No sé. Puerta 14. Anoche soñé contigo. Mira, chaval, mira esta foto. A ver. ¿Ves esta foto? Pero bueno, tío, ¿quién es? ¿Tú qué es esa? En Internet, tu imagen no es solo tuya. Es de todos. De todo el mundo. Antes de colgar tu imagen en la web, piénsalo. Sí, el sexting se refiere al envío de mensajes sexuales eróticos o pornográficos por medio de teléfonos o de Internet.
Inicialmente hacía referencia solo a los mensajes pues, de naturaleza sexual, pero actualmente también alude al envío de material pornográfico, de fotos y videos a través de celulares y computadores. Snapchat, que es una de las redes sociales utilizadas por nuestros estudiantes, especialmente de bachillerato, es una de las redes sociales más usadas para este tipo de situaciones. Con esto no quiero decir que Snapchat esa sea la naturaleza de esta red social, porque definitivamente es una red de entretenimiento, donde ellos siguen personalidades, influenciadores, donde aprenden algunas tips de belleza, donde cuentan sus vidas. Pero Snapchat tiene la particularidad que borra los mensajes cada 24 horas, entonces parece que no queda huella. Y eso es lo que ha hecho que sea muy acogida para los temas de sexting. Entonces, le envío una foto, digamos, íntima a alguien y en 24 horas se borra, ¿no? Entonces, es muy importante que estemos también enterados de cuál es el uso que hacen nuestros hijos de las redes sociales, para qué las usan. Otro de los riesgos asociados al uso de las TIC es el grooming. ¿Qué tal este video? En internet digamos que solemos creer que todo es cierto, pero hay anonimato allí también. Y esto que acabamos de ver se denomina grooming, significa un adulto conquistando o tratando de sacar provecho sexual de un menor, fotografías, videos, etc. Tanto el sexting como el grooming son fenómenos que entran en Colombia en un delito llamado material de abuso sexual infantil, y se trata de cualquier representación visual, gráfica o textual, incluidos dibujos animados y videojuegos, que de manera real o simulada, explícita o sugerida, involucre actos sexuales de menores. Estos dos últimos riesgos nos exponen en un contexto con algo que está sucediendo a través de las TIC y de la pornografía infantil. Desde el colegio decimos cero tolerancia a cualquier forma de explotación sexual a menores a través de las TIC. Y si conocemos alguno de estos casos, ustedes conocen alguno de estos casos, por favor nos puedan informar para poder nosotros hacer las intervenciones correspondientes. Esto también está asociado a la suplantación de identidad. Regularmente pasa que es el niño conectado con una niña de su edad, pero resulta que no era la niña, era un adulto y que posiblemente está en una ubicación geográfica a miles de kilómetros de distancia. La suplantación de identidad es uno de los fenómenos más comunes en las redes sociales
en Colombia particularmente. Y es por eso que en el momento que nuestros hijos y estudiantes tengan acceso a las redes sociales, es importante que hablemos con ellos, que hablemos sobre la privacidad, sobre la identidad en Internet y sobre los riesgos a los que nos exponemos, ya que de la misma forma que no hablamos con gente y con extraños pues en la calle, tampoco debemos hacerlo en Internet. Entonces, como vemos, pues los riesgos no solo se asocian con las TIC, sino especialmente se asocian a la falta de acompañamiento. Es por eso que decimos que nuestra responsabilidad como padres es igual de real en lo virtual. Miremos un pedacito de este experimento social, porque a veces escuchamos papás que nos dicen, no, a mi hijo eso no le pasa. A mi hijo yo le hablo del tema. Yo sé lo que hace mi hijo. Ese, digamos que es un discurso que escuchamos mucho y por supuesto estamos muy de acuerdo con eso. Sin embargo, en algunas situaciones, pues los niños hacen, digamos, le hacen el quite y este es un experimento social que revela cómo papás que han estado hablando, que han estado pues tocando estos temas, pues se ven enfrentados a situaciones de grooming. What's up, guys? I'm Kobe Person. How easy is it for a pedophile to pick up an underage child using social media? Well, today we're going to find that out. I made a fake profile on Facebook posing as a 15-year-old boy. With the parents' permission, I friend requested 3 girls ages 14, 13, and 12 years old. I've been talking to these girls for the last 3 or 4 days, and today we're supposed to meet up. What we found in this video is shocking and something everyone should see. Be sure to watch until the end and use what we've learned in this video to better educate your friends and family. Hope you guys enjoyed the video. This first girl, her name is Michaela. She's 13 years old. We've been talking on Facebook for the last couple of days, and we're supposed to meet up at the park later when our parents leave the house. I'm just waiting right now to get the text that our parents have left the house. So I just got a text. My parents just left. I can be at the park in 10 minutes. We're going to go see if she comes in 10 minutes. We're going to go right now, set up all the cameras, and just be waiting there for her. So she said she's going to meet me at the park playground. So this is the closest to her house, she said. So right now I'm texting her that I just got here. All right, I'll just wait, see what she says. She said, okay, I'll be there in 5 minutes. Oh, she's coming, yeah. Michaela? From Facebook. Remember? Michaela, are you crazy? Are you out of your mind? Sorry. He could have been a rapist. He could have been a pedophile. Why would you do this? Sorry. Yeah, you know that I could have been anyone. Like you talked to me for the last 4 days. You've been talking to me on Facebook. You know that, like, you shouldn't talk to strangers, especially online. Like, I wasn't even do I look the same as my picture? It could be even worse than that. You realize how scary this could have been? We have to talk. This next girl, her name is Juliana. She's 12 years old, and we're supposed to meet up tonight when her father falls asleep. So right now I'm here with John, who's Juliana's father. We're going to see if she's actually going to come to the door or not. She said, this was the last text, LOL, I would have to wait till my dad falls asleep if you want to chill, because I can't have boys over. So she wants to chill tonight, supposedly. What do you think about that? I don't think she's going to open the door. Gotta hope she doesn't open that door. What's your address? I pray she does not respond to this. Well, I can't say the address, but she literally just texted the address. Start driving to the address close by. My dad's going to drop me off. All right, so she just said, I think my dad fell asleep. You can come now. One with the light right here? Yes.
I'm outside. Come to the front door. Are you ready? Some chill. Get over here. Get over here. What's wrong with you? What's wrong with you? I'm sorry. How can you do this? You're 12 years old. This guy's 20 years old. You could have been raped and murdered. We already lost your mother. What would I do if anything happened to you? What would I do if anything happened to you? I love you. Don't you ever do this again. Don't you ever do anything like this again. Bueno, como vemos, los riesgos no están asociados a las TIC, sino a la falta de acompañamiento, ¿no? Entonces, sí queremos hacer desde el colegio una serie de recomendaciones, unos tips de cibercuidado con base pues en toda la información que hemos conversado hoy. En primer lugar, que los dispositivos tecnológicos que permitan interacción con otros estén en un lugar visible, ¿no? No digamos la tableta, el celular con acceso a YouTube y el televisor con acceso a YouTube y a Netflix, y más o menos digamos estos dispositivos que permiten interacción con otras personas, videojuegos, etcétera, pues que de alguna manera estén en un sitio en el que haya una regulación de los adultos. También determinar horarios y reglas de uso para los dispositivos, ¿no? Debe haber un límite también en el uso, ¿no? Que nos permita pues otras posibilidades que no solamente tienen que ver con entornos digitales. Dedicar tiempo para aprender juntos. Esa imagen de la presentación, digamos que ilustra muy bien de qué se trata aprender juntos. Y es el adulto orientando, interrogando sobre los contenidos y acompañando, ¿no? Aprovechar la tecnología para fortalecer los vínculos familiares. Allí vemos entonces cómo a través de, no sé, una videoconferencia, un videojuego, etcétera, podemos pues también aprovechar la tecnología. Modelar el buen uso de la tecnología a nuestros estudiantes, a sus hijos, ¿no? Porque pues básicamente el ejemplo que obtienen de nosotros como adultos es fundamental en las decisiones que ellos después toman. Consultar el contenido de los videos de los youtubers que siguen nuestros hijos. Y esto de los videos de los youtubers lo decimos con todo el sentido después de la indagación que hemos hecho. Al final vamos a ampliar un poquito de información sobre este tema. También consultar las edades mínimas requeridas para participar en comunidades virtuales o acceder a recursos digitales. Y cuando digo las edades mínimas requeridas es porque redes sociales como Facebook e Instagram pues no permiten participación de menores de 13 años, ¿no? Y nos cuestionamos un poco cuando vemos estudiantes que están allí y dicen, no, es que mi papá me abrió la cuenta, mi mamá me abrió la cuenta, y más o menos eso es como, no, nos cruzamos el semáforo en rojo, pero es que mi papá me iba llevando de la mano. Entonces es importante hacernos la pregunta en cómo estamos modelando también este tipo de conductas y cómo estamos validando la transgresión de la norma, pues que está fijada con todo el sentido. Mientras ellos tienen un criterio para poder... Ahora, no con esto quiero decir que a partir de los 13 ya tienen un criterio, ¿no? Es el límite inferior, pero de ahí para arriba habrá que evaluar en qué momento pues ya podemos entrar a interactuar en este tipo de redes. Utilizar contraseñas seguras y fomentar esta práctica con sus hijos, ¿no? Eso lo vemos mucho cuando los estudiantes nos dicen, yo me sé el patrón del celular de mi mamá, yo me sé el patrón del celular de mi papá, y los papás no están enterados, ¿no? Es importante hablar de la seguridad
bueno, en el punto específico de las contraseñas de acceso. Denunciar. Recuerde que ser testigo silencioso nos convierte también en cómplice. Entonces, si hay alguna situación de la cual estamos enterados, es importante pues denunciar ante las instancias correspondientes. Reflexionar sobre la trascendencia que puede tener la información que publica de sus hijos en Internet. Muchas veces vemos cómo los adultos publicamos información de los pequeños sobre dónde están, que salieron a cine, que se fueron de vacaciones, que tienen A o B, donde publicamos a los estudiantes con el uniforme del colegio, y eso permite también que personas malintencionadas pues hagan una caracterización de quién es, dónde vive, dónde estudia, qué hace, qué tiene, en fin. También es importante activar las opciones de seguridad que usted conozca. Por ejemplo, recomendamos Safe Search, que es una opción de Google que permite pues como activar un filtro para los contenidos que se buscan en Google. Safe Search, hay miles de videotutoriales en YouTube que explican, es muy sencillo configurarlo. Si usted tiene una cuenta de Gmail, basta con acceder a la cuenta de Gmail y configurar esto para que las búsquedas en Google tengan filtros de contenido relacionado con armas, sexo, drogas, grupos al margen de la ley, etc. Y también recomendamos Kiddle como un navegador, pues digamos dirigido a los más pequeños. Es algo como Google, pero los contenidos digamos que son específicamente para niños. Porque pues todos sabemos que Google es un mar de información. Solo aceptar en sus redes sociales a quienes cumplan con las edades. Cuando aceptamos menores, estamos validando esa conducta. Entonces es importante tener en cuenta esto. También verificar la confiabilidad de los sitios y la información digital. No todo es confiable. No todos son quienes dicen ser. Y es importante allí no entrar en una confianza absoluta de lo que vemos en Internet. Hacer otro ofrecimiento a nuestros hijos tiene que ver con buscar otras posibilidades que no sean solamente el videojuego, la tableta, el celular, ¿no? Aprovechar los espacios o los tiempos en familia no solamente en torno a lo tecnológico, sino para hacer otro tipo de actividades. Supervisar a nuestros hijos cuando les prestemos nuestros dispositivos móviles personales. Y sostener el límite definitivamente es muy importante y es el adulto el que está llamado a sostener ese límite. Que el hijo haga un berrinche es natural, pero que el adulto claudique, digamos, en la tarea de sostener el límite, eso sí es inusual. Entonces es importante, digamos, que como adultos podamos sostener el límite y eso lo hacemos desde el colegio y esperamos también digamos, el apoyo y el acompañamiento de las familias en este límite que se sostiene desde todo el ejercicio que hacemos como adultos, desde lo que mencionamos en el manual de convivencia y en general en las acciones que todo el tiempo piensan en la formación de nuestros estudiantes. Miremos, por último, este video. ¿Ya vieron? Entonces, si ustedes estaban allí muy ansiosos porque no cargaba, entonces hagamos la pregunta si ya estamos volviéndonos muy ciberdependientes. Entonces, la última recomendación es conectémonos a la vida, ¿no? Conectémonos a la vida. Quisiera que aprovechemos antes de terminar, que podamos enfatizar en un tema que tiene que ver con YouTubers y Diana Ruano nos va a hablar un poquito sobre eso. Sí, efectivamente, como Mauricio lo mencionaba, hace varios años hemos estado comprometidos con el cibercuidado. Si bien reconocemos todo lo que la tecnología posibilita, también hemos estado muy conscientes e interesados en identificar los riesgos que
que conlleva también la tecnología. Consideramos fundamental, primero que todo, estar actualizados. Es importante estar al tanto de las nuevas experiencias que propone el mundo virtual a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a nuestros niños y jóvenes. El año pasado abordamos el tema de los videojuegos, su clasificación y las narrativas planteadas en estos. Este año hemos estado explorando con los niños el tema de los influencers, acercándonos a ellos para conocer qué los atrae de este fenómeno que ha cobrado tanta fuerza en los últimos años. Y precisamente por eso hemos pensado y tendremos para mañana una conferencia que es de tipo presencial, que hemos denominado Cultura Digital y su impacto en la construcción de identidad. Esta conferencia la estamos ofreciendo para los padres de primero a sexto. Nos parece supremamente importante porque venimos evidenciando que en la cotidianidad de la vida escolar de nuestros chicos, ellos trasladan muchas de esas experiencias virtuales, el vínculo que establecen con estos personajes de referencia que son los influencers, algunos de ellos en la televisión y otros en redes sociales como YouTube e Instagram. Estos influenciadores se han convertido para los niños en un referente muy, muy importante. Hemos estado trabajando con ellos, escuchándolos, conociendo cuáles son las narrativas, los contenidos que se producen y hemos identificado que definitivamente en gran medida muchos de esos materiales no son apropiados para ellos, para ese momento de vida en que están, en los que ellos no logran diferenciar qué de eso que se produce muchas veces de manera actuada, que se plantea allí, puede ser un reto que en algunos casos es peligroso para su vida. Por eso queremos invitarlos a que mañana nos acompañen. Vamos a estarle contando a ustedes quiénes son los influencers que más admiran y siguen sus hijos, cómo se refleja ese fenómeno en el modo en que se relacionan ellos, cómo se nombran a partir de los videos o de los distintos blogs que siguen, cómo califican y como digamos qué valores se transmiten a través de los videos determinando las conductas de los niños, de sus compañeros, qué idea de hombre, qué idea de mujer se transmite. Efectivamente, para nosotros es muy importante trabajar de manera mancomunada y los invitamos a que nos acompañen mañana. Sí, bueno, al final quiero darles algunos canales de manera informativa a través de los cuales ustedes pueden denunciar cualquier tipo pues, de situación. El Centro Cibernético Policial es un canal nuevo. Si se fijan aquí en la zona inferior hay algo que se llama CAI Virtual, es un chat, hay ahí siempre un policía virtual, digamos que atendiendo las 24 horas los casos pues, de situaciones de conflicto y de delitos informáticos y dando orientación a la ciudadanía en general. También está la página de Red Papás, la página oficial de teprotejo.org, la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación y por supuesto, pues esta es su casa, el colegio. Por supuesto, el colegio, como dice Mauricio, les recordamos que aquí estamos formando en unión con ustedes, con su debida participación a todos nuestros estudiantes. Quiero invitarlos a que escriban las preguntas que tengan al respecto en el chat de YouTube. Estaremos dando respuesta a ellas lo antes posible. Quiero también adelantarme y hacerles partícipes de una invitación que estarán recibiendo en los próximos días para que puedan traer al colegio sus equipos, sus dispositivos y podamos hacer un taller acerca de control parental, que realmente puedan tener ustedes algunas herramientas para controlar el uso de estos dispositivos con los menores de edad. Igualmente les estaremos compartiendo el link a esta conferencia una vez la demos por cerrada y si tienen algunas dudas pueden contactarnos a través del correo de dirección tic@jefferson.edu.co. Quiero agradecerles a las psicólogas que nos acompañaron hoy, a Mauricio como director TIC y a ustedes
por presenciar este primer webinar que lanzamos desde el Colegio Jefferson. Esperamos haya sido bastante útil la información que compartimos con ustedes. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.